Hoy vamos a hablar del demonio. Va a ser un pequeño paseo. Primero, algunos versículos. Vuestro párroco no creo que os haya hablado mucho sobre este tema y ha hecho bien, porque los sacerdotes debemos estar centrados en la predicación del bien. Lo lógico de un sacerdote es que se centre en Jesús, se centre en Dios, en el bien. Pero en la Biblia hay también otras cosas. Lo que los judíos llamaban la parte oscura de la Torá. Y hoy, justamente hoy, porque también es parte del mensaje de Dios, parte de la palabra de Dios, vamos a hablar de ese tema. Se podían haber escogido tantos temas, podía haber empezado de forma cronológica, pero al final he decidido tocar sobre todo 3 versículos que me parecen encantadores por su brevedad y que reflejan toda la esencia de este tema que vamos a hablar. El primero es el Salmo 74, versículo 14, cuando dice el salmista: tú quebrantaste las cabezas del Leviatán, lo diste como comida para las criaturas del desierto. Y ya no dice nada más. Claro, las cabezas del Leviatán. Cuando se escribió este salmo, no había ningún texto todavía en la Torá que hablara nada de quién era el Leviatán. De hecho, aparece poquísimas veces. ¿Quién era el Leviatán? Si no da explicaciones, es que aquellos que escuchaban el salmo lo entendían. Si no dijera el Leviatán es esto, lo otro, tantas veces. La escritura en ese momento lo que no se entiende lo explica, pero esto no. Fijaos, hay varios textos ugaríticos del ciclo de Baal que hablan de esta figura, el Leviatán. Voy a mencionar, por ejemplo, ahora uno. Dice: porque tú mataste al Leviatán, la serpiente resbaladiza. Tú hiciste un final para la serpiente que se retuerce, que tiene 7 cabezas y que está apretadamente enroscada. Fijaos, coincide de maravilla. Y es un texto pagano. Por lo tanto, cuando Dios habla del Leviatán en ese salmo y en otros, está usando un vocabulario que aquellos pastores, aquellos agricultores lo entendían. El Leviatán era una figura mítica que tenía varias cabezas, que era malvada. En esos otros ciclos mitológicos, lo mismo, había una gran lucha entre el Dios poderoso bueno, el más importante de todos, y esta figura oscura, tenebrosa, malvada. El mensaje de Dios es claro: tú quebrantaste las cabezas del Leviatán. Dios ha vencido. Dios ha vencido. No tiene nada que hacer. Esta figura, que va a aparecer pocas, pero varias veces más en el Antiguo Testamento, que después en el Nuevo Testamento, ya escrito en griego, en otro ambiente mental, se le llamará diabolos, el diablo. Esta figura ha sido derrotada. No tiene nada que hacer. Tiene varias cabezas. Dios toma ese elemento cultural y dice: sí, esto es una enseñanza. El mal tiene muchas cabezas. No, así como el bien tiene una cabeza, el pueblo de Dios es solamente uno, el mal tiene muchas cabezas. ¿Y cómo expresar la idea de mal?
Pues con una idea que aparece aquí y que va a aparecer hasta el final de la Biblia en el Apocalipsis, como una inmensa, gigantesca serpiente. Es como si Dios dijera: os he hablado mucho de mí, de Dios, del bien, de lo que tenéis que hacer, pero quiero solo mencionaros, que existe una figura gigantesca, poderosa, espiritual, invisible, que es el adversario de todo eso que os he enseñado, el Leviatán, que fue quebrantado y que en el Apocalipsis será arrojado al lago de fuego. De nuevo en el Apocalipsis vuelve otra vez a presentarse bajo la figura de la serpiente. Claro, diréis, ¿qué más podemos saber sobre él? Claro, al decir la serpiente, y no una serpiente normal, sino gigantesca, como era la serpiente de los ciclos ugaríticos, gigantesca, inmensa, monstruosa, está queriendo decir, fijaos en las serpientes, fijaos cómo son ellas, cómo actúan, cómo viven, cómo sienten, cómo devoran a sus presas, astutas, se acercan, sigilosas, son frías. La serpiente no tiene sentimientos, ni con sus crías, ni cuando se encuentra con otra serpiente, sea del mismo o de distinto sexo. Es decir, cuando Jesús está diciendo: os doy todo poder y autoridad y pisotearéis las serpientes y escorpiones, está diciendo: fijaos cómo son las serpientes y los escorpiones y vais a saber algo de ese mundo espiritual, algo. Os vais a poder asomar, porque es mi voluntad que sepáis que este mundo también existe. Muchas veces Jesús, y por supuesto Dios en el Antiguo Testamento, corrige lo que piensa su pueblo y los israelitas que escuchaban a Jesús, muchas veces. Sin embargo, en este caso del mundo infernal, del mundo de los espíritus revelados a Dios, no solamente no lo corrige, sino que añade más datos, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Pero siempre bajo esto que dice este Salmo 74: tú quebrantaste las cabezas del Leviatán. De nuevo aparece esta figura en Isaías 27, versículo 1. En aquel día el Señor, con su cruel y gran y fuerte espada, castigará al Leviatán, la serpiente que huye, al Leviatán, la serpiente que se retuerce, y él matará al monstruo que está en el mar. Interesante. En la mitología, el Leviatán, a diferencia del Behemoth, por ejemplo, es un monstruo marino. Pero claro, es un monstruo que en la Biblia es espiritual. En San Juan, cuando vuelve a hablar de la serpiente, de más cosas, dice: he visto a la mujer al lado del mar. Y el ángel le explica: la mujer que has visto, la gran Babilonia, es una gran ciudad. Y el mar que has visto es la multitud de los pueblos. Con lo cual, cuando Dios nos dice el monstruo marino, en el Nuevo Testamento, que ya se revela plenamente toda la teología sobre los demonios, lo que nos está diciendo es un monstruo que habita en medio de los pueblos, se mueve en medio de los pueblos,
No está en todas partes, pero pulula, aletea, se mete en la profundidad de los pueblos. Castigará al Leviatán, la serpiente que huye, al Leviatán, la serpiente que se retuerce, no es noble, se retuerce, aprieta a su víctima si puede pillarla. Matará al monstruo que está en el mar. Fijaos, hay un texto sobre Baal que dice: he herido a la serpiente que se retuerce, a la serpiente de 7 cabezas que está estrechamente apretada. Son las mismas palabras, las mismas, pero hasta en su descripción más detallada. Todos esos pueblos sí que creían que existía una gran entidad que dominaba sobre los espíritus malos, que ellos habían visto manifestarse a través de las personas poseídas por esos espíritus. E Isaías, el gran profeta, dice: sí, es así, es así. En tantas cosas al pueblo elegido le va a decir: no, no es así, no hacéis bien, cambiad vuestra forma de pensar. Esto forma parte del mensaje de Dios. En ningún momento se dice: hay un Dios del bien y un Dios del mal. No, solo hay un único Dios. No se dice: hay un Señor del cielo y un Señor de la tierra que es malo. No, solo hay un único Señor. Pero, del mismo modo que el profeta Ezequiel o San Juan van a describir las gigantescas formas vivientes que están en la cúspide del mundo angélico, las que están justo alrededor del trono de Dios, cubiertas de ojos, con 6 alas, día y noche cantando: santo, santo, santo es el Señor. Del mismo modo que describe todo eso, también dice: pero fuera de aquí también hay otra realidad espiritual tenebrosa, malvada. Una realidad que solamente viendo a esas serpientes que se esconden bajo las piedras, a esos escorpiones que pululan en lo que no veis, la oscuridad, os podéis hacer una idea. Salmo 104, versículo 25 al 26. El Salmo 104 describe muchísimas cosas del mundo. Es una selección encantadora del poder de Dios creador. Tantas cosas nos cuenta Dios mismo que Él ha creado a través del salmista. Es palabra de Dios, no es un humano que de pronto se pone a hablar, es palabra de Dios. Pues bien, en un momento dado, en la mitad del Salmo, a partir del versículo 25, dice: allá está el mar, grande y ancho, innumerables criaturas extrañas hay allí. Cosas vivientes, tanto pequeñas como grandes. Allí están los barcos y el Leviatán que tú formaste para jugar con él. Este versículo se suele traducir de formas un poco distintas porque puede resultar chocante, pero dice: y el Leviatán que tú formaste para jugar con él. Y después sigue con la lista de criaturas que llenan todo el mundo. Fijaos, ningún temor al diablo es enseñado. Se nos presenta en este salmo a un Dios gigantesco, todopoderoso, que tiene en el fondo, en su mano, todo el universo, y esta figura gigantesca, la reina de toda esa jerarquía de seres espirituales rebeldes, es
como una lagartija con la que él juega. Es una figura preciosa. Es cierto que este salmo habla a gente sencilla, pastores, agricultores, que entendían perfectamente esta imagen. Pero hay una teología muy profunda detrás de esto. No es como en algunas culturas el yin y el yang, no. En el cristianismo no existe esa mentalidad. Dios es el Señor. Dios es el Señor. Él está controlando absolutamente todo. Esas figuras primordiales terribles actuarán solo en la medida en que Dios permita que actúe. Y esto es lo que se va a reafirmar por parte de Jesús cuando venga a predicar. Cristo, en el fondo, hiere mortalmente, de un modo espiritual, al dragón. Digo dragón porque Draco, la palabra griega, aparece en el Nuevo Testamento. ¿Cómo denominar a la figura maligna que reina sobre todas esas figuras infernales? Y San Juan dirá Draco, de donde viene dragón. Significaba lo mismo, y hay representaciones en vasijas y en relieves de cómo eran los dragones, tanto para los griegos como para los romanos. Qué interesante. Ningún temor. No se nos dan fórmulas de protección. Si vosotros leéis a esos mismos textos que he dicho, ugaríticos, etcétera, de todos esos pueblos, de todos, pierden mucho tiempo en explicar cómo protegerse, cómo destruir los hechizos. Nada de eso vamos a encontrar en la Escritura. Dios no emplea ningún esfuerzo en decir: os tenéis que proteger así, tenéis que hacer esto, cuidado, no hagáis lo otro, uy, eso es peligrosísimo. No. Siempre que voy a dar conferencias, lo que más me pregunta la gente: pero ¿cómo nos podemos proteger? ¿Cómo nos podemos proteger? ¿Dónde están los peligros? Como si hubiera una contaminación que se pudiera pegar por el contacto con algo, por un objeto, por... Nada de todo eso es enseñanza bíblica. Al revés, el silencio de Dios con respecto a todo eso que tanto les gustaba a esos pueblos ya es una enseñanza, ya la es. No os preocupéis. Si lo que tenéis que hacer es orar a Dios, que Dios tiene plena autoridad sobre esos seres malignos e incluso sobre el más poderoso de todos esos seres malignos. Antes de acabar este paseo por unos versículos de la Biblia, os voy a leer entero en el capítulo 12 de Ezequiel un texto que el profeta Ezequiel claramente dio contra el príncipe de Tiro, sin ninguna duda, porque lo dice el mismo texto sagrado. Pero claro, todos los santos padres dijeron: uy, San Basilio, San Gregorio Magno y después todos los que siguieron dijeron: sí, lo dijo respecto al príncipe de Tiro, pero en realidad a quien de verdad esto se está refiriendo es al diablo. Jesús, ¿cómo explicaba las cosas? Con parábolas. En el fondo, tantas veces encontramos en el Antiguo Testamento que muchos de los hechos históricos que sucedieron, en el fondo son como grandes parábolas de lo espiritual. Pues este oráculo, todos los teólogos que vendrán después de la época patrística dirán: sí, es verdad. Uno lo lee y sí, se aplicaba al príncipe de Tiro, pero más se aplica al diablo. Fijaos qué palabras. Y en el fondo es Dios
a través del profeta, hablando de su criatura, hablando de ese otro príncipe que creó y que tenía que haber sido bueno, en otra creación que era el mundo espiritual de los ángeles. Dice Dios en ese oráculo: tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y perfecto en belleza. Tú estabas en el Edén, el jardín de Dios. Cada piedra preciosa era algo que te cubría. Empieza a hacer unas descripciones más y continúa. Tus engastes estaban trabajados en oro, lo mismo que tus grabados. Con un querubín ungido como guardián puse a tu lado. Tú estabas en la montaña santa de Dios. Tú caminabas entre piedras de fuego. Me paro aquí un momento. Evidentemente, esto al que se aplica más y mejor es al diablo. Es cierto que esto se dirigió a ese príncipe humano al que le da el oráculo, pero realmente Dios estaba diciendo sí, pero lo que digo de él se dice mejor y más propiamente del otro, porque en el Edén, que había colocado un querubín ungido a su lado, que caminaba entre piedras de fuego. Continúa, eras sin mancha en tus caminos, desde el día en que fuiste creado hasta que la iniquidad fue encontrada en ti. Entonces tú fuiste llenado con violencia y tú pecaste. Y así yo te arrojé como algo profano de la montaña de Dios. Y el guardián querubín te arrojó de entre las piedras de fuego. Tu corazón era orgulloso por tu belleza. Tú corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor y te arrojé a la tierra. Y así hice brotar fuego de dentro de ti y te consumió y te volviste como cenizas sobre la tierra, a la vista de todos los que te vieron. Todos los que te conocían a ti entre los pueblos quedaron horrorizados ante ti. Tú llegaste a ser algo horroroso. Fijaos qué interesante el drama de una criatura poderosísima, según los santos padres, la culminación del mundo angélico, y que cae, y que se convierte en todo lo contrario, y que se convierte en la cabeza de la rebelión. Estas cosas después son muy interesantes cuando Jesús habla del diablo. He visto al diablo caer como un rayo, etcétera, etcétera, etcétera. Si uno tiene en mente todo esto, como lo tenía el pueblo que escuchaba a Jesús y los mismos apóstoles, entonces tiene una resonancia mucho más profunda. Lo pintamos con los colores con los que lo pintaba ese pueblo que escuchaba estas lecturas en la sinagoga. De nuevo nos encontramos con la figura del diablo reflejada bajo otro aspecto. Antes bajo la figura del Leviatán, ahora bajo la figura del príncipe de Tiro. Todavía habrá otra descripción larga más, la de Isaías hablando del rey de Babilonia, y de nuevo hay una larga descripción en que se viene a decir otra vez lo mismo, en que Dios se lamenta, por ejemplo, diciendo: ¿cómo has caído desde el cielo, oh estrella del día, hijo del amanecer? Por este versículo, al traducirlo en latín, se le llamará a Satanás Lucifer,
que significa estrella de la mañana, aunque la palabra exacta es en hebreo estrella del día, pero la estrella del día es Venus, la estrella de la mañana, lo que los latinos llamaban Lucifer. Hay toda una enseñanza poética preciosa de esa estrella, que estaba destinada a ser la estrella de la mañana y que se convirtió al revés, en la estrella que anuncia la noche, la oscuridad. Ya sabéis que Venus es la estrella que anuncia la noche, también es la primera estrella en aparecer en la noche. El drama de otra creación distinta de la humana, sin materia, que no estaba en este mundo y que también les puso una prueba, y unos se santificaron, amaron a Dios, sus virtudes crecieron, y otros se rebelaron, otros se volvieron monstruos. Y digo se volvieron monstruos porque las descripciones que nos dan son monstruosas, sobre todo del jefe de ellos. Pero nunca se pierde demasiado tiempo en describirlo, nunca se nos invita al temor, siempre está bajo el dominio de Dios, nunca son poderes que pueden hacer lo que quieran. Dios se centra en el Antiguo Testamento en los mandamientos, en el culto, y este tema lo deja aparte. Si hubiera hablado mucho de los demonios, el pueblo israelita, tan dado a la idolatría, hubiera podido caer en ciertos errores. En el Nuevo Testamento, ya más formados, Jesús sí que va a hablar más de los demonios. No es, como algunos han dicho, una reminiscencia ancestral que está en la Biblia. No, es al revés. Cuando más se habla de los demonios es en boca de Jesús. Y después San Pablo completará teológicamente aspectos más profundos de la teología. San Pablo se va a centrar más en la teología de los demonios. Y finalmente el Apocalipsis acaba con la gran confrontación entre el reino de Dios sobre la tierra, los santos de Dios, y la serpiente antigua que se retuerce y que genera con su tentación, pero solo con su tentación, porque es una obra humana, al dragón de las 7 cabezas. Perdón, dragón no, me he equivocado. A la bestia de las 7 cabezas. El Apocalipsis acaba con esa figura totalmente contraria a Dios, que es la serpiente, el dragón, pero que hace surgir sobre la tierra una bestia que es un poder humano, que es un reino, un poder político, porque invade naciones, tiene 7 cabezas que son 7 reyes, con sus pezuñas araña y destruye y provoca que la guerra se extienda por la tierra. Pero eso es algo humano, son los hombres los que realizan la historia humana. El demonio, la serpiente antigua, solo tienta. Son esas cabezas, reyes humanos, presidentes, lo que sea en el futuro, los que van a hacer la guerra física contra los santos, los que extienden la guerra como gran pecado final último que asola la tierra. El demonio no es la clave, por lo tanto, de la historia humana, sino el libre albedrío. Lo que trae Jesús no son recetarios para la lucha contra el demonio. Lo que trae Jesús es la conversión, y para la conversión la predicación. Es cierto que en esa predicación del reino también dedicará momentos a hablar de los demonios, pero no está centrado en eso, ni la lucha está centrada en eso, ni el modo de defendernos son cosas materiales
o fórmulas o determinadas oraciones, no va a enseñar ni una. Incluso en el Padre Nuestro dirá: líbranos del mal. Podría haber dicho: líbranos del maligno, pero el texto canónico dice: líbranos del mal. Es verdad que el texto griego, como el latino, se puede traducir como líbranos del mal o líbranos del maligno. Admite las dos traducciones, pero dado que no hay nada que nos haga pensar que nos tenemos que inclinar por una o por otra, la traducción debe ser la que siempre se ha dado: líbranos del mal, que es genérico. De lo contrario, estaríamos pidiendo solo por un aspecto del mal y no por todo el mal. No sería una oración completa en ese sentido.